Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Los dígrafos del área de comunicación y lenguaje para primero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y las habilidades lingüísticas. Y antes de empezar, te recuerdo que laves constantemente tus manos con agua y jabón o bien las desinfectes con alcohol en gel. También le damos la bienvenida a Ruth, que nos acompaña hoy en la interpretación de la lengua de señas. Bienvenida, Ruth. También te recuerdo que si estás trabajando con tu guía de autoaprendizaje, estos temas te ayudarán a reforzar los trabajos o los temas que están acá. En este puedes ejercitar ortografía. Recuérdate que en la sesión anterior vimos el uso de S, C y Z. Y hoy vamos a abordar los dígrafos, que también aparecen en tu guía de autoaprendizaje. Y para recordar un poco, ¿a qué conclusiones llegamos en cuanto al uso de la S, la C y la Z? ¿Te recuerdas que establecimos diferenciaciones de sonido dependiendo si el dialecto del español que estamos utilizando es de Hispanoamérica o bien se utiliza el español propio, valga la redundancia, de España? ¿Te recuerdas también que establecimos que el fonema en cuanto al área de Hispanoamérica, siempre la C, la S y la Z, dependiendo de qué vocales van acompañadas, muchas veces suena como S? Y por eso es difícil establecer cuál de ellas utilizar en determinadas palabras. Pero vimos las principales reglas y también espero que tú hayas investigado un poco más acerca de qué palabras se exceptúan de esas reglas, qué otras palabras se aplican a esas reglas y qué otras reglas hay sobre su uso. También establecimos la importancia de la ortografía al momento de nosotros escribir un mensaje, ya que si nosotros transmitimos el mensaje de manera oral, pues lo que utilizamos son sonidos. Pero si lo hacemos de forma escrita, utilizamos ya las grafías, es decir, la representación gráfica de las letras. Y para que nosotros podamos transmitir nuestro mensaje de la mejor manera y lo puedan entender, he ahí la importancia de tener una buena ortografía. Hoy vamos a abordar pues entonces los temas de los dígrafos, pero antes de comenzar vamos a leer esta retahíla. ¿Te recuerdas tú que en primaria leías retahilas? También algunos trabalenguas, pero hoy vamos a ver esta retahíla y te voy a enseñar también cómo redactar o cómo construir la tuya propia, para que tú pues también ya puedas aplicar esto en la redacción. Vamos a comenzar leyendo. Yuyito tiene una llave. Esa llave es para su ballena. Yuyito y su barco ballena viajan con su gallina Renata, que se alimenta de rayitos de plata. Este es Yuyito, la ballena, la llave y la gallina Renata, quienes viajan bajo la lluvia que los sueños lloran. ¿Qué viste que se repite o qué elementos se repiten en la retahíla? Sonidos, es decir, fonemas, algunos sonidos. ¿De cuáles letras viste tú? Vimos la L y la Y, que si pones atención, estos sonidos puede que se confundan y a eso le vamos a llamar yeísmo. En algunas partes de Hispanoamérica no se hace esa diferencia entre la L y la Y. Y tú te dirás, ¿pero qué diferencia o qué importancia puede tener esto? Pues como hemos visto el estudio de los dialectos, sabemos que en cada país o en cada región se utiliza esa misma lengua de diferentes formas. Una forma fácil de saber si aplicar la L o la Y es, pon atención cómo pronuncias. Si te das cuenta acá es ballena, te das cuenta que pronunciamos llena, es decir, ella y llena.
En cambio, si utilizáramos la Y, diríamos ballena. No sonaría esa Y. Esto lo tienes que prestar atención cuando tú estés pronunciando. Te invito a que pronuncies detenidamente las palabras y veas y escuches y veas y sientas cómo las pronuncias. Te dirás, pero me sentiría, no sé, algo extraño, marcando cómo pronuncio yo. Pero eso es importante para una buena dicción también, saber diferenciar esos sonidos. Así, tanto al momento de escribir como pronunciar nuestro discurso o dar un texto oral, vamos a transmitir ese mensaje de forma limpia y que nos puedan entender. Ahora te pregunto, ¿cuántas letras tiene el abecedario? ¿Has contado alguna vez las letras del abecedario? Hasta el 2010 eran 29 letras en el abecedario, porque se incluía la che y la que acabamos de ver, la EI. Sin embargo, a partir de ese año, la RAE eliminó estas letras del abecedario del español, ya que ellos llegaron a la conclusión de que únicamente representan sonidos, pero no son letras como tal, ya que una letra es algo individual. En cambio, estas son un grupo de letras que se agrupan, valga la redundancia, y forman un nuevo sonido. Pero ahora te pregunto, ¿sabes tú qué es la RAE? ¿O sabes qué significa el acrónimo de RAE? Es la Real Academia de la Lengua. Te invito a que tú investigues qué es la Real Academia de la Lengua. Podrás tal vez pensar que regula o norma, pone reglas. Y también te invito a que investigues si alguna otra lengua tiene alguna institución que regule cómo se utiliza la lengua. Entonces vamos a comenzar acá a ver los dígrafos. El primer dígrafo que vamos a estudiar es el de las dos letras que forman la che. ¿Cómo suena este grupo? Sígueme, suena ch. Si te das cuenta, son dos letras totalmente diferentes. C, vimos que puede tomar el sonido de S, es decir, el fonema S, así como el fonema K, que es de la K. Pero cuando se junta con la H, y recuerda que la H en español no tiene sonido, sino que es muda, forman el fonema ch. Repite conmigo, ch. ¿Y qué palabras podemos encontrar que forman o qué combinaciones se pueden realizar de sílabas para que se puedan incluir en palabras? Tenemos la combinación cha, che, chi, cho y chu. Entonces ahora escribamos las palabras que nos aparecen acá, con base a los dibujos. Esta lleva la sílaba cha, pero ¿qué palabra es? ¿Qué ves tú que es? Muy bien, es un chaleco. Pronúncialo, chaleco. Luego tenemos la che. ¿Qué ves acá? Ciertamente es un vaso, pero ¿qué contiene? Piensa en qué líquido puede llevar esta sílaba, che. Correcto, leche. Un vaso con leche. Luego tenemos acá, esto tú ya lo has de conocer, cuando ibas a estudiar o algunos conocidos puedes ver, o gente en la calle que lleva esto en la espalda. Tiene la sílaba chi. ¿Cuál palabra es? Perfecto, mochila. Ve pronunciando conmigo. Así te das cuenta la pronunciación o cómo se escucha ese fonema. Luego tenemos la sílaba cho. Seguramente a muchos les han de encantar este alimento. ¿Qué crees que es? Correcto, es un chocolate. Y por último tenemos este propio de los bebés, que lo utilizan más que todos los bebés. ¿Qué objeto es? Lleva la sílaba chu.
Muy bien, un chupón. O también se le conoce como chupete. Entonces acá tenemos las combinaciones posibles del fonema ch. Cha, che, chi, cho, chu. Ahora pasemos al siguiente dígrafo. Dos L's. La RAE la define o el nombre que le da es elle. No doble L, sino que elle. ¿Y qué combinaciones? Pues parecidas o como el fonema ch. Esta suena y. Si te das cuenta, el sonido se confunde con la Y. Y. Pero como te indiqué, el secreto está en que pongamos mucha atención al pronunciar, ya que si es la elle, vamos a pronunciarlo de alguna manera así. Ya, va a ir una I. Si fuera solo Y, lo pronunciamos ya. Ese es el secreto para saber cómo utilizar la elle y la Y. Ahora las combinaciones posibles, la sílaba ya, ye, yi, yo y yu. Descubramos las palabras. ¿Qué palabra es esta? Contiene la sílaba ya. Muy bien. Una llave. Ahora quiero que prestes atención acá. Estoy comenzando con mayúscula, para que te des cuenta cómo se deben utilizar los dígrafos al momento también de comenzar una oración, ya que comienzan con mayúscula. Solo la primera letra que compone el dígrafo irá en mayúscula. La segunda no va en mayúscula, únicamente la primera. Por ejemplo, acá en chaleco comencé con mayúscula la C, luego la H es una minúscula. Así debes tú de utilizar las mayúsculas al momento si te encuentras con algún dígrafo. También algo importante es la separación de sílabas. Recuérdate que muchas veces estamos escribiendo y no nos alcanza o la palabra no cabrá al final del renglón. ¿Qué hacemos cuando nos aparecen los dígrafos? ¿Qué crees tú? ¿Separamos las letras o no las separamos? Imagínate tú cómo se vería en el renglón. ¿Se vería bonito, por decirlo así, si se separan las dos letras? ¿O crees tú que es obligatorio que se unan? Al momento que estamos separando tanto en sílabas o si lo estamos separando a final de renglón, debemos mantener el dígrafo unido. Por ejemplo, si tenemos acá mochila y la vamos a tener que separar, lo vamos a separar de esta forma. El dígrafo permanece unido. Esta es la forma correcta. La forma incorrecta de separar los dígrafos, de hecho no se separan, entonces no lo vayas a hacer de esta forma, porque esto es incorrecto. Siempre, siempre los dígrafos se mantienen unidos. Continuemos acá. ¿Qué palabra tiene esta sílaba? Y. Muy bien. Es una ballena. Continúa tú con el otro dibujo, con el siguiente. Tiene la sílaba Y. Perfecto. Una gallina. Luego yo sería un verbo. Llorar. Y por último, lluvia. Entonces acá tenemos nuestras combinaciones del fonema Y. Podemos ya, ye, yi, yo, yu. Y recuérdate, para evitar caer en yeísmos, aunque en algunas regiones sí se da, es como lo pronunciamos. Te mostré que cuando es la elle, pronunciamos ya, llave. Si fuera únicamente Y, sería llave. ¿Te das cuenta cómo cambia la pronunciación? Y por eso te invito una vez más, cuando estés hablando, aunque pienses que te van a errar o que vas a sonar raro, date cuenta de cómo pronuncias las palabras, para así también practicar tu dicción.
Luego tenemos otro fonema. Está compuesto por dos R's, que es la doble R. ¿Cómo se pronuncia? R. En este también, al momento que nosotros adquirimos el conocimiento acerca de cómo pronunciarlo, se nos hace un tanto difícil, porque tenemos, por ejemplo, pero y perro. ¿Cómo explicas esa diferencia de fonema? ¿Qué haces de diferente en tu boca, en la lengua, e incluso en la expulsión del aire, que hace que suene diferente? Pronúncialo, pero, perro, y analiza qué es lo que lo hace diferente. Con este fonema y con este dígrafo, nunca lo vas a encontrar al inicio de ninguna palabra. Piensa en alguna palabra del idioma español que comience con doble R. Te darás cuenta que no hay ninguna palabra que empiece con doble R. Entonces, en cuanto a mayúsculas, con este no hay ningún problema, porque siempre la vamos a encontrar en medio de la palabra. Ahora, ¿qué palabras se te ocurren acá? Las combinaciones posibles también podemos hacerlo con todas las vocales. Ra, re, ri, ro, ru. ¿Cuál es la primera palabra? Muy bien, es gorra. Ve repitiendo. Y también solo repítelo con una R y te das cuenta de esa diferencia. Gorra, gora. Tenemos una, ¿qué es esto? Carreta. Ahora, si le quitamos una R, ¿cómo suena? Careta. Y eso ya es otra palabra. ¿Cuál es el pajarito que nos aparece ahí? Es un gorrión. ¿Y acá se separaría estas sílabas? ¿Te recuerdas que estas reglas también ya las vimos, de acentuación y cómo separar? ¿Qué sílaba es esto? Que es una combinación especial que vimos. Es un diptongo. Y dijimos que generalmente cuando necesitamos tildar un diptongo, la tilde recae o se le coloca a la vocal cerrada, o la fuerte, que en este caso es la O. Luego, ¿qué tenemos acá? Muy bien, es un carro. Si le eliminamos una R, ¿cómo suena? Carro. Y ya es otra palabra con otro significado. Y por último, ¿qué vemos acá? Muy bien, un carruaje. Entonces tenemos acá nuestras combinaciones. Ra, re, ri, ro, ru. Y hablamos que si en dado caso quitamos una de las R's, suena totalmente diferente. Entonces ya vimos las diferencias o cómo se pueden combinar la ch, el fonema ch, el fonema y y el fonema r, con doble R. Pero también hay otros dos dígrafos que utilizamos en nuestro idioma, que es gu y ku. Y estos solo se podrán combinar con ciertas sílabas. Por ejemplo, tenemos este geu, gu. Normalmente se le diría ju, gu. Y el fonema es g. Pero si nos aparece esta combinación G, U, E, ¿qué es esto que tenemos acá? Es una hoguera. ¿Y qué de especial encuentras en la pronunciación de esta combinación? Que los sonidos van pegados y la U no suena. Si te das cuenta, decimos hoguera. Por eso también es difícil a veces cómo utilizar este dígrafo, porque como la U no suena, nosotros nos podemos dejar llevar por el oído, que únicamente tenemos que colocar G y E. Cuando si colocamos solo G y E, suena G, como que estuviéramos utilizando una J. Por eso es que se utiliza la U. Son reglas que se han transmitido conforme los años en cuanto al uso del español, y seguramente tú habrás visto también estos puntitos arriba de la U. Se llaman diéresis,
y ahí le dan el sonido a la U, ue. Entonces cuando tú te encuentres con una palabra en la cual la U tenga que sonar y ves esta combinación con E, debes colocarle diéresis. ¿Te recuerdas que también con los diptongos y los hiatos dijimos que muchas veces necesitan esa fuerza extra para sonar? Lo mismo sucedería acá con la U, necesita esa ayuda extra para que pueda sonar en la palabra. Luego tenemos este otro. ¿Esto qué es? Muy bien, es una guitarra. Y con esto pasa lo mismo. Si le añadimos la diéresis, ya suena wi. ¿Qué palabra podría ser? Huicoy, que se escribe con esta combinación. Y este ya dígrafo es guitarra. Y por último tenemos también, si te das cuenta, la combinación G-U-A suena gua y la combinación G-U-O suena wo. Y a estas no es necesario colocarles la diéresis, únicamente con las vocales E, E, I. Y por último tenemos la Q con la U, cuyo fonema, es decir, el sonido, suena como el sonido de K. ¿Te recuerdas que también la C puede tener ese sonido dependiendo con qué vocales va acompañada o de qué vocales va acompañada? K, Ko o Q. Y es este fonema. Ahora, ¿qué combinaciones posibles podemos tener de este dígrafo, de Q y U? ¿Has escuchado alguna palabra que empiece Qua o K? No existe, pero te invito a que busques, tal vez tú puedas encontrar alguna palabra. Luego, ¿qué? Que sí sabemos de algunas palabras que existen en nuestro idioma que utilizan ese dígrafo o esa combinación. Por ejemplo, queso. O cuando hacemos una pregunta. ¿Qué? Luego tenemos la combinación ki, es decir, con la I. ¿Qué palabra? Química. O cuando preguntamos, ¿quién? ¿Ahora has escuchado tú alguna combinación quo? Posiblemente en algún otro idioma sí exista. Por ejemplo, una frase quo vadis, pero eso está en otro idioma. Entonces, ¿has visto tú si en español existe esta combinación o alguna palabra que la lleve? Muy bien. Entonces, con esto hemos repasado y hemos aprendido también acerca de los dígrafos, su pronunciación y sus posibles combinaciones. Para recordar rápidamente, dijimos el fonema ch se puede combinar con todas las vocales, el fonema y se puede combinar con todas las vocales y hay que saber diferenciar entre si estamos usando la y o la y, el fonema r, que son dos r's unidas, el fonema j, que solo se puede combinar si es un dígrafo con la vocal e y la vocal i, y en eso ahí pierde su sonido. Y luego el fonema k, que es la Q con la U, que se puede combinar únicamente con la E y con la I. Ahora regresando a nuestra retahíla, ¿qué viste tú o qué ves tú que se repite? Hablamos del sonido de la Y y la Y, pero también si te das cuenta se van acumulando ciertas palabras. Yuyito, llave. Luego tenemos nueva otra vez llave, luego tenemos ballena. Luego tenemos otra vez yuyito, ballena y le añadimos gallina. Luego tenemos yuyito, ballena, llave, gallina y le agregamos otra palabra que es lluvia. Y así se va acumulando sonido y objetos. Vamos a leerlo nuevamente para que tú escuches los sonidos y a partir de esto tú ya puedas escribir una retahíla. ¿A partir de qué? Escoge cualquiera de estos fonemas, ya sea el fonema ch, y, r, g, k, y investiga palabras. Y a partir de esas palabras y combinaciones haz tu propia retahíla. ¿Qué debe llevar la retahíla? Únicamente las palabras que se van acumulando y si quieres puedes escribir una historia. Yuyito tiene una llave.
Esa llave es para su ballena. Yuyito y su barco ballena viajan con su gallina Renata, que se alimenta de rayitos de plata. Este es Yuyito, la ballena, la llave y la gallina Renata, quienes viajan bajo la lluvia que los sueños lloran. Y recuérdate siempre de guardar tus trabajos en tu portafolio Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste hoy? El uso de los dígrafos, cuántas letras componen el abecedario, qué es la RAE. También investiga acerca si otra lengua, otro idioma, tiene también una institución que regule el uso y cómo se utilizan las letras, las palabras, o que le dé validez a ciertas expresiones. Comparte lo aprendido con algún adulto o algún compañero, y te recuerdo que laves constantemente tus manos con agua y jabón o las desinfectes con gel antibacterial. Gracias por tu atención y hasta una próxima oportunidad.